Hola más familias, ¿cómo van? Espero que estén bendecidos y con la presencia de Dios, llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo como debe ser. Bueno, un día más de vida que el Señor nos regala y es importante que este día de vida que el Señor nos regala también lo utilicemos para adorarlo, que utilicemos este día para alabarlo y decirle al Padre cuánto le amamos, cuán agradecido estamos por todo lo que ha entregado por nosotros, porque Él no se limitó en nada, porque lo entregó todo. Así es de que vamos a disponer nuestros corazones, vamos a orar para que este momento sea un momento de alabanza, para que nuestras oraciones y lo que estamos haciendo llegue como olor fragante al Padre. ¿Listos? Entonces, que en cada familia, que en cada hogar la presencia de Dios pueda descender, la presencia de Dios y que el Espíritu Santo llene cada familia, llene cada corazón. ¿Listos? Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por este hermoso día. Te doy la honra y la gloria, Padre. Te bendecimos, mi Dios. Bendecimos, Señor, nuestras vidas. Bendigo a la familia Camino a Casa, Señor. Bendecimos cada familia que nos escucha, cada familia que hoy está en disposición de aprender más de tu palabra, de transformar cada una de estas vidas, Señor, porque tanto necesitamos de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, y de lo poco que tenemos lo vamos a entregar, Señor. Lo poco que te podemos ofrecer, que es nuestra adoración y nuestra alabanza, la vamos a entregar en este momento, pero lo vamos a hacer con todo el corazón, con toda la honra, Señor, cantando y adorando al Dios poderoso, al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra y dispongámonos para la alabanza. Iglesia, me gustaría que para empezar pudieras cerrar tus ojos y por un momento imaginarte el momento en que toda la iglesia de Cristo estará reunida en el cielo, alabando y arrojando las coronas delante del trono de Dios. Y la palabra dice que le cantarán de toda tribu, lengua y nación. Pero la eternidad de iglesia no empieza en el momento en que nosotros morimos, o pues si ya recibimos a Cristo, nuestra eternidad empieza ya. Entonces no tenemos que esperar a que llegue ese momento para alabarle y cantarle al Señor cuán grande es Él y cuánto le amamos.
que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Así es, Señor. Te exaltamos, te alabamos y levantamos tu nombre en alto, Dios. Y queremos cantarte que nos negamos a nosotros mismos porque tú lo diste todo por nosotros, Señor. Y queremos corresponder a ese amor tan grande que tú demostraste allí por nosotros en la cruz, Señor. Gracias porque siendo Dios, tomaste forma de hombre y viniste como uno de nosotros a sufrir, a pasar por un dolor terrible, solo por rescatarnos y librarnos de la muerte, Señor. Y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a ser
gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Así es, Señor, queremos vivir vidas que te glorifiquen, Señor. Y te queremos dar gracias, Señor, por tu fidelidad. Allí, iglesia, con tus propias palabras, dile, Señor, gracias por el sustento, porque durante esta semana tuve alimento. Gracias, Señor, por tu cuidado y protección. Y gracias por tu fidelidad, Señor. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Así es, Señor. Nos basta tu protección y tu cuidado, Señor, porque en ti ponemos nuestra confianza. Y, Señor, te queremos dar gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por amor a nosotros, Señor. Gracias porque nos rescataste y nos trajiste de vuelta a casa, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, es tan palpable en nuestras vidas, Señor. Gracias porque aún siendo nosotros infieles, tú permaneces fiel, Señor. Te damos gracias, mi amado Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Como decía esta canción, cada día, cada paso que damos, allí está tu fidelidad, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y con la misma reverencia en que estamos adorando, en que estamos reconociendo la fidelidad de Dios, yo te invito a que allí en donde estés puedas tomar la copa, puedas tomar el pan, puedas
en este momento, como dice su palabra, recordar esa obra que Él hizo. El pan es símbolo de su cuerpo molido por nosotros, y la copa es símbolo de su sangre derramada hasta la última gota, derramó por amor a nosotros. Dice la palabra que Él enmudeció, que cayó, que no dijo palabra, que no rehusó ir a la cruz. En ningún momento desistió, y todo lo hizo por amor a nosotros. Por eso es un momento para examinarnos, como lo hacemos tal vez cada vez que nos reunimos, pero no se debe convertir en algo religioso, ni en una tradición de hombres, ni en algo sin sentido. La cena fue algo que el Señor Jesucristo instituyó en medio de sus discípulos, y estos símbolos nos recuerdan que Él hizo un pacto por medio de su sangre, ese pacto eterno, ese pacto por medio de su sangre que nos rescató, que nos trajo de muerte a vida, ese pacto que nos hace ser parte de la familia de Dios, ese pacto que nos recuerda que un día estaremos comiendo y bebiendo de la copa con Él. Yo te invito a que con toda reverencia puedas darle gracias al Señor por ese sacrificio, y aún si tienes algo que confesar delante del Señor, tomemos unos minutos para hacerlo. Señor, te damos tantas gracias por ese sacrificio de la cruz. Gracias por salvarnos, gracias por ser fiel hasta la muerte, Señor, esa muerte de cruz. Gracias, Jesús, por no rehusarte a ir a la cruz, a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era rescatar mi vida, tu vida. Gracias, Jesús. Dice su palabra que cuando Jesús estaba con sus discípulos, partió el pan y lo dio a cada uno, y lo bendijo, y le dijo que comieran de ese pan que simbolizaba su cuerpo molido por nosotros. Y tomó la copa y la compartió con sus discípulos, con los íntimos, con los que Él tanto amaba, diciéndoles que esa era su sangre, que era un símbolo de su sangre derramada en la cruz. Por eso hoy los tomamos, Señor, recordando eso que hiciste por nosotros, creyendo que ese sacrificio es suficiente para limpiarnos, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Allí, tómate un minuto y dile: Señor, perdóname. No quiero tomar la cena por religiosidad, no quiero tomar la cena, no sé, como un acto religioso nomás. Quiero estar en paz contigo, quiero confesar delante tuyo que he pecado contra ti, Señor, pero que no quiero seguir haciéndolo, porque no quiero pisotear la sangre de Jesús, no quiero prácticas de pecado en mi vida. Sé que soy pecador, pero no quiero tener prácticas pecaminosas que me alejen de ti, que me hagan perder la comunión contigo, Señor. Te amo y te bendigo, Dios, y tomamos este pan y esta copa creyendo en tu sacrificio. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la reconciliación, Señor. Gracias, Jesús. Amén.
que olvide la luz de tu palabra y el rumbo de mi alma. Lejos vagué, lejos sin ti, perdido me encontraba, la culpa me nublaba. Pero tu amor no se rindió, tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandona. Y estoy aquí frente a ti, tomado de tu mano, cantando tu perdón. Pero tu amor no se rindió, tu gracia me buscaba y a casa me llevó. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, nunca me falla. Conmigo está tu amor, nunca se va, nunca lo hará, no me abandonará. El que cree en ti vivirá, tú das vida al que muerto está, con poder me levantarás y el pasado no me puede atar, en ti está mi libertad. El que cree en ti vivirá, tú das vida al que muerto está, con poder me levantarás, un pasado no me puede atar, en ti está mi libertad. Gracias, Señor, porque nos adoptaste, nos hiciste libres, y gracias porque tu amor nunca falla, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad y que nos transformes a través de tu poderosa palabra, Señor. Que podamos salir a impartir lo que aprendimos el día de hoy a muchas personas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis manos alzaré moviendo. Bueno, qué hermoso fue adorar al Padre, qué hermoso entregarle de lo que nosotros tenemos. En la adoración y en la alabanza le mostramos nuestro amor al Padre y nuestra gratitud también. Así es de que, bueno, ahora vamos a la palabra, vamos al alimento espiritual. Ahora pidámosle al Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad, que no sea palabra de hombre.
y que muestre nuestro corazón frente a la palabra, que hoy podamos evidenciar nuestra vida frente a la palabra. Oremos para decirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Padre amado Señor, hoy te doy gracias por esta tu palabra. Espíritu Santo, te honramos hoy y queremos que tú, Señor, nos guíes a toda verdad, que nos lleves, Señor, en plenitud a un cambio, para que cada día podamos parecernos más a Jesús, para que cada día podamos honrar más al Padre. Señor, te bendecimos y te glorificamos, te damos, Dios, toda honra y toda gloria, y te alabamos, amado Señor. Hoy te pido, Señor, que nos lleves a que tu palabra sea arraigada en nuestros corazones, para que cada día podamos transformar más nuestra vida, para que cada día podamos, Señor, ser más instrumentos tuyos y poder ir hacia el camino que tú quieres, hacia el propósito que tú tienes para nosotros. Hoy te bendecimos, amado Señor, y te damos la gloria y la honra por esta tu palabra, Señor. Bueno, hoy vamos a trabajar Génesis 12 del 1 al 20. Vayan buscándolo en sus Biblias. Y hoy le he colocado por título a esta enseñanza: donde esté, viviré a la sombra del altar de Dios. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, como que hablarle al Padre y decirle al Señor que no nos queremos apartar ni un momento de Él, que donde Él esté quiero estar yo y donde yo esté quiero que Él esté. Entonces, decirle al Padre que no queremos por un momento, por un instante, apartarnos de ese amor, apartarnos de su cuidado, apartarnos de esa protección que solo en Él podemos encontrar, ese gozo que solo Él nos puede brindar. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Entonces, no olvides, Génesis 12 del 1 al 20. Versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino del Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Vamos hasta ahí. Vamos, versículo 10, dice: entonces hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, toma tu mujer y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Listo. Entonces,
Estaba recién salido Abraham de su tierra y quería empezar a cumplir el propósito, empezar a caminar en el propósito de Dios. Y tal vez esto que se presenta acá es como aparentemente la primera prueba que Abraham empieza a tener en medio de su relación con Dios. Entonces vamos a empezar a hacer el desarrollo de lo que leímos, ¿sí? Y vemos un primer aspecto. Y este primer aspecto tiene que ver con lo siguiente: hacer de mi vida un altar. Y eso lo encontramos en los versículos 7 y 8. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo. Primer aspecto: Dios se le parece a Abraham. En nuestras vidas, ¿en qué se puede asemejar a esto? Fue Dios el que nos encontró a nosotros. Fue Dios el que nos buscó y nos llamó a su presencia, ¿verdad? Él fue el que quiso rescatarnos del mundo en el cual andábamos. Igual le hace un llamado a Abraham y Abraham empieza a obedecer. El altar que hace allí, cuando se le aparece Dios a Abraham, él hace un altar. El altar en esos momentos eran como un poco de piedras amontonadas, no pintadas, no nada, y era como un símbolo de recordación. Era un símbolo de ese pacto que se hacía con Dios, o era un símbolo de un lugar especial en el cual Dios había hecho algo por alguien o por el pueblo. Ese era el altar que se construía en la época. Entonces aquí en el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Sí ves? Entonces aquí podemos ver que Abraham había hecho el altar como recordación, ¿sí?, de ese primer encuentro con Dios, de ese primer momento, de esa primera relación. Yo quiero que traigamos a la memoria cómo fue ese primer encuentro con Dios, cómo fue ese primer amor. Entonces, yo creo que si de eso se tratara, tal vez todos debimos haber construido un altar, un momento especial, haber hecho algo especial de ese primer encuentro, de ese primer amor, de ese momento en que tú recibiste a Jesús, de ese momento en que tú decidiste transformar tu vida. Ese momento es especial, nunca lo olvides. Aquí Abraham había edificado el altar para nunca olvidar y que fuese un momento de gran recordación, ese primer encuentro con el Señor. Dice el versículo 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Entonces, primer aspecto, para Abraham el altar era un símbolo también de revelación. Era un símbolo en el cual Dios se le había revelado. Él había conocido a Dios. Pero también podemos ver que edificó altar cuando fue y edificó su carpa, ¿cierto? Entonces, cuando allí planta su tienda, ¿sí?, él edifica otro altar. Entonces ese altar tenía otro símbolo y era ese símbolo que quería significar que Abraham tenía una comunión en casa con Dios. Entonces yo creo que nuestra casa debe ser un altar de adoración para el Padre, ¿cierto? Dios se reveló a Abraham y mire que lo primero que hace Dios es hacerle una promesa para su descendencia. ¿Cuántas veces se te ha revelado Dios y te ha prometido algo para tus hijos? Algo para ti, para tu vida. ¿Tú has permitido que eso suceda? ¿Tu vida es un altar? El altar fue un lugar de revelación, de sacrificio, de comunión y de consagración. Eso es el altar. ¿Y sabe qué nos recuerda el altar? El altar que hacían todos estos hombres de Dios, todos estos hombres que siempre querían de gran recordación esos momentos especiales con Dios. El altar nos recuerda la cruz. El altar nos lleva a la cruz para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo nosotros encontramos ¿qué? Revelación. La revelación de su palabra, el cumplimiento de su palabra. En Jesús y el sacrificio y lo que Jesús hizo en la cruz, encontramos el sacrificio. No olviden que en algún momento de la vida Dios le dijo a Abraham que hiciera un sacrificio con Isaac. Pero el altar significa eso, es un lugar de sacrificio.
Entonces la cruz nos recuerda eso, que hay una revelación de Jesús, que hay un sacrificio. También es un lugar de comunión. Mire que Dios se le revela a Abraham y él edifica allí un altar. Y luego cuando él va y construye su tienda, también hace otro altar. Había comunión. Ya cuando Abraham encuentra a Dios, no se quiere separar de él. Me impacta mucho que, fijo, lo siguiente que él hace es cuando edifica su tienda, también allí edifica un altar. Es como que queriendo decir, donde yo esté, quiero que tú estés conmigo, Dios. Yo quiero que tú, donde yo vayas, tú vayas conmigo. Qué hermoso poder hacer eso, qué hermoso poder sentir eso. Otra cosa que significa la cruz comparado con este altar que hace Abraham es comunión. ¿Sí? Dios le habla a Abraham y Abraham se lo lleva a su casa, a su lugar de habitación. Es esa comunión que nosotros debemos tener con el Padre cada día. Cada día debemos tener una comunión con Dios. Consagración también nos revela. La consagración es la entrega a Dios, ese momento en el cual Abraham construía su altar era un momento especial. Y era un momento que le iba a recordar que hay un Dios todopoderoso. Es ese momento en que le va a recordar que hay un Dios que le hizo una promesa para él y para sus generaciones. Es un Dios que estará con él, que lo guiaría. Y es eso lo que nosotros necesitamos. Todo esto me lo revela la cruz. Hay una promesa cumplida en Jesús. Hay una promesa que Dios lo había hecho por amor a nosotros, que no merecíamos nada. Entonces la cruz me muestra lo que antiguamente evidenciaba el altar. Dios nos reveló su amor incondicional a través de Jesús. Dios se entregó como sacrificio vivo, dice la palabra de Dios, vivo y santo, ¿cierto? El sacrificio de Jesús otorgaba el perdón de nuestros pecados. Allá el altar era un momento como para, no había perdón de pecados. El sacrificio era para tapar los pecados. Hoy nosotros tenemos perdón. Entonces, ¿cómo no ir a la cruz? ¿Cómo no tener ese momento de adoración? ¿Cómo no tener ese momento de comunión con Jesús y con el Padre en todo lugar? En el primer encuentro y cuando Él construye su carpa. La carpa nos evidenciaba algo también. Aquí Abraham nos enseñaba que en la carpa Él testificaba que era peregrino en esta tierra. Pero ¿sabes algo? Nosotros queremos es aferrarnos a veces a esta tierra. La palabra de Dios nos dice, no, nosotros somos peregrinos, somos pasajeros. En cualquier momento, en el momento en que Dios disponga, nos iremos. Pero entonces no tenemos que edificar otro tipo de altar. ¿Para qué edificar para aferrarnos en esta tierra? Entonces, este primer aspecto, hacer de mi vida un altar. Hacer de mi vida algo que adore y honre al Señor. ¿Cómo estoy viviendo hoy? La manera en que yo vivo hace un momento de recordación al Padre. La manera en que yo vivo realmente es un momento en el cual yo estoy sacrificando cosas por amor a Dios. Es un momento de comunión. Es un momento en el que Dios se me revela. ¿O no ha pasado nada de eso en nuestras vidas? Ni Dios se me ha revelado, no tengo comunión, no hay sacrificio tal vez de mi parte. Entonces, si eso no está sucediendo, creo que tenemos que entrar a analizar nuestra vida en torno a lo que es la cruz, a todo lo que significó la cruz. Otro segundo aspecto a tener en cuenta con todo lo que hemos leído. Entonces, el primer aspecto es, haz de tu vida un altar a Dios. Pero el segundo aspecto tiene que ver con que nunca abandones el altar de Dios. Y no lo abandones. Y miremos que en cierto modo Abraham se fue a otro lugar que se llama Egipto, al mundo. Y allí nunca hizo un altar. Entonces en el versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Hay algo que tenemos que tener muy claro en esto que nos dice allí. Había hambre en la tierra de Canaán. Obvio, no era en todo el globo terráqueo, porque pues había que comer en Egipto, ¿no? Entonces, una de las primeras decisiones que toma Abraham es ir a morar en Egipto, a morar allá. Él pensaba quedarse allá. Entonces,
hay algo muy importante que nos deja ver aquí la palabra. No fue el altar el que se alejó de Abraham, fue Abraham el que se alejó del altar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado de el que nos da la provisión por ir a buscar algo en el mundo que no nos va a traer un beneficio? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado ese lugar de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado ese lugar donde recibiremos promesa para nuestras vidas y para nuestras generaciones? Somos nosotros los que nos alejamos. Aquí Abraham descendió, dice la palabra, a Egipto para morar allá. Es posible que hubiese hambre en Canaán, pero yo te puedo asegurar que no cerca del altar. Allí no había hambre. Yo creo que así Dios hubiese tenido que mandar maná del cielo, lo hubiera hecho en ese momento. Cualquier cosa hace Dios, pero junto al altar no hay hambre. Pueda que alrededor sí, pero no al lado del Señor. Miremos lo que dice Mateo 6, del 23 al 33. Del 26 al 33, perdón. Mateo 6, 26, 33 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6, del 26 al 33. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces esta palabra nos está dando la certeza de que al lado del Señor no faltará la provisión, no faltará el alimento. Mire, la misma palabra de Dios, ¿sabe qué dice? Que el sol sale sobre justos e injustos. Si Dios no desampara a una persona que es llamada injusta, ¿será que desamparará a sus hijos? Estoy seguro que no, al 100% no. Y dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa al horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Ahí ya nos está hablando de un alimento físico, de vestido. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La clave está en esa comunión, en esa relación, en no desprenderme en ningún momento del altar. Ese altar es ese lugar secreto. Ese altar es esa armonía con el Padre. Ese altar me simboliza que muchas veces tengo que sacrificar, como les decía yo, tal vez tengo que sacrificar algunas cosas, algo que a mí me guste, algo que es del mundo, algo que mi carne quisiera. Es sacrificar por amor al Padre. Y la palabra de Dios dice: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitemos será añadido. Imagínate, lo que para nosotros muchas veces en algunos momentos de la vida, o el alimento, o el vestido, o el techo, llegó a ser preocupación, para Dios eso es añadidura. Añadidura, eso, mejor dicho, eso es como si Dios dijera: eso para mí no vale nada. Pero eso se obtiene, ¿sí?, junto al altar, junto al altar. Otro aspecto de este versículo dice que yéndose a Egipto, Abraham obró en su propio juicio, sin el consejo divino. ¿Cuántas veces nosotros actuamos bajo nuestros propios criterios y nunca le consultamos al Padre a ver si Él estará allí con nosotros, si Él irá con nosotros? No te olvides, mire, Abraham apenas tuvo el encuentro con el Señor, hizo allí altar, pero Abraham por propia cuenta fue y edificó su carpa en otro lugar, pero también edificó allí un altar. Es decir, en todo lo que haga,
en todo lo que hagamos, a donde vayamos, que vayamos con la presencia del Señor. Nunca las dificultades serán más grandes que el poder de Dios. Nunca el hambre, mire, el hambre en toda la tierra, decía ahí, en toda la tierra de Canaán, Dios lo hubiese podido sustentar. Sustentó a Israel, sustentó a su pueblo 40 años en el desierto. No iba a sustentar una familia, no te va a sustentar a ti. 2,5 millones de personas fueron las personas que salieron de Egipto libres de la esclavitud, y llegaron a ser 2 millones de personas en el desierto, alimentados por el Padre, vestidos por el Padre. La palabra nos deja ver que nunca sus vestidos se desgastaron. ¿Será que Dios no alimentará una familia de 4 o de 5 personas? Entonces llenémonos de fe, pero mantengamos esa unión y esa comunión con el Padre. Dice la palabra, no debemos olvidar que es mejor poco en la presencia de Dios, ¿sí?, que la abundancia en Egipto. Entonces la palabra nos está enseñando, mire, veamos Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué nos serviría a nosotros ganar el mundo si perdemos el alma? ¿De qué nos servirá ser conquistadores, ser los grandes, los más reconocidos en este mundo, si cuando estemos en la presencia del Padre, esas personas recibirán condenación? Creo que es más triste y doloroso eso que vivir humildemente en este mundo, pero recibir la vida eterna y vivir toda una eternidad al lado del Padre. Vamos a un tercer punto. No olvides que no debes abandonar el altar de Dios. Un tercer punto. Abandonar el altar de Dios trae consecuencias. Abraham conocía muy bien Egipto y él sabía todo lo que podía pasarle a él llevando a su mujer en condición de su esposa. Sabía que lo iban a matar, y entonces y una vez ya lo hubiesen matado, el faraón podría disponer de Sara, su mujer. Entonces él le dice a su esposa, ahora pues di que eres mi hermana, dice y dice, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Él estaba pensando tal vez en dos cosas, en su vida y en obtener algo. Pero Dios es bueno y Dios le había hecho una promesa a Abraham. Miren, otra vez, como cuando Dios promete algo, yo tengo que sencillamente de verdad aferrarme a eso que Dios me promete y tomarlo como cierto, y no mirar las circunstancias, no mirar todo lo que esté pasando a mi alrededor. Porque miren lo que sucede. En el versículo 15 dice, también vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿Sí vio? Él estaba presintiendo eso, que el faraón le haría bien, pero que también se la quitaría. Entonces uno se pone a pensar, yo digo, ese momento bien difícil para Abraham, saber que podía perder a su esposa, que podía perder su vida. Pero ¿por qué no le consultaba si ya había tenido un momento de encuentro con Dios? ¿Por qué no le consultaba a Dios si era lo más conveniente ir o no ir a un lugar o a otro lugar? Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Antes de actuar, consultarle a Dios, Señor, esto que voy a hacer, este negocio me conviene, Señor, esta decisión que voy a tomar con respecto a mi esposa o a mis hijos, ¿me conviene? Los jóvenes, a veces los jóvenes se van a Egipto a buscar pareja. ¿Saben qué decían las abuelas? Las abuelas decían, es mejor quedarse para vestir santos que desvestir demonios. Eso decían las abuelas. Entonces uno tiene que mirar realmente qué es lo que está haciendo. ¿Le estoy consultando a Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere para mi vida? ¿O sencillamente soy absolutamente independiente? Y entonces Jesús no es mi Señor y mi Salvador, sino solo mi Salvador.
Y es lo que la gran mayoría de nosotros muchas veces hemos hecho. Verlo como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Aquí Abraham, entonces miremos el versículo 17. Mire, Abraham tomó una decisión sin haber consultado al Padre. Y dice el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Tuvo que intervenir el Señor para poder rescatar a Abraham. De otra manera, hubiese perdido a Abraham a su esposa y toda la promesa que Dios le había hecho, toda la bendición que iba a trascender por generaciones, toda esa promesa, porque de Abraham venía el Salvador, se hubiese perdido. Dios no iba a permitir eso. Entonces, ahí me evidencia que la decisión fue de Abraham, pero no fue consultada con Dios. Y entonces, aún así, el amor de Dios hacia toda la humanidad, hacia todas las generaciones y hacia el mismo Abraham y Sarai, ¿sí?, es que hace que Él intervenga. Y cuando Él interviene, entonces, claro, cae en cuenta el faraón y dice, este es un mentiroso. Entonces ahí podemos ver al inconverso, al que no cree, al incrédulo, corrigiendo al que cree. ¿Cuántas veces los incrédulos nos han corregido a nosotros como cristianos? Creo que eso hasta más vergüenza causa. Ese tipo de cosas creo que para ninguno de nosotros es un orgullo que un incrédulo venga a decirnos, oye, ¿y tú dices que eres cristiano y haciendo esto? ¿Y tú no dices ser cristiano y seguir a Dios y hablar de Dios y mira cómo te expresas, mira lo que haces? Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Debemos tener cuidado cómo manejamos nuestra vida, de cómo muchas veces decimos honrar a Dios, pero no lo hacemos. En Génesis 12:13 dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. No, la vida nuestra no depende del hombre, depende de Dios. No pongas tu vida en manos del hombre, pon tu vida en manos del Señor. Él sí sabrá cuidarla y guardarla. Más aún, nosotros a veces creemos que somos los que podemos proteger a las personas que amamos. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera de protegerla? Encomendándolas a Dios. Él sí puede, Él estar en todo lugar, en todo momento. Yo no, nosotros no. Entonces lo mejor que podemos hacer es entregar los seres que amamos en manos del Señor y entregar nosotros mismos nuestra vida en manos de Dios. Dios por misericordia y por fidelidad a su palabra entró y actuó rescatando a Abraham por todo lo que él había hecho allí. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Vamos a Isaías 31 del 1 al 3. Isaías 31 del 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Otra vez Dios nos está diciendo, no confíes en el hombre, no pongas tu confianza ni en las cosas. Son solo eso, cosas. Dice, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Es decir, solo Dios te puede rescatar a ti. Pero si tú pones tu confianza en el hombre, y la palabra de Dios dice, si Dios mete su mano y cae el que te ayuda, pues tú también caes. ¿Por qué no poner tu confianza en Dios más bien? Es Dios el que nos guarda de todo mal y de todo peligro. Y dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿A quién le pides tu ayuda? ¿A quién tú le pides socorro cuando estás mal? Miren, mucho cuidado cuando tú sientas que estás mal o que estás apretado para seguir yendo al banco a pedir ayuda.
Eso es ir a Egipto. Eso es esclavizarte en una deuda. Hay cosas que son deuda, hay cosas que son inversión. Y en algún momento les explicaré la diferencia en eso, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios dice: de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos desfallecen. Pero ¿quién no desfallece? Aquel cuyo ayudador es Jehová. Ese no cae, ese no desfallece. No desciendas a Egipto a pedir ayuda. Un poco de Canaán es mejor que la abundancia de Egipto. Miremos lo que dice Proverbios 15:16. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Poco, pero con la presencia de Dios será gozo. Y tenemos que aprender a gozarnos la vida. Si hay poco, pero tener la certeza de que ese poco, eso mucho, lo que tengamos, lo que cada quien tenga, ¿sí? Si ha sido dado por el Señor, y si Dios está presente en nuestras vidas, y si Dios está presente en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro corazón, eso será de gozo. Disfrútalo, porque Dios te lo ha dado. Hay otro aspecto de lo que Abraham hizo, y esta es la parte más interesante, el cuarto aspecto, y es de regreso al altar. Y ese lo encontramos en Génesis 13 del 1 al 4. Después de que Dios mete su mano, mueve todo y saca del problema a Abraham, entonces él decide volver a donde comenzó. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos o han vuelto a su primer amor? ¿Cuántos de ustedes han dejado ese primer amor? ¿Ustedes se acuerdan de cuando empezaron en los caminos del Señor? Yo me acuerdo y solo quería hablar de Dios, solo quería predicarle a todos los de mi casa de Dios, y mire, esto es chévere, esto es increíble, esto es otra cosa. Pero a veces nos enfriamos y perdemos ese primer amor. Abraham desciende a Egipto y cuando se da cuenta de todo lo que ha pasado, de toda esa circunstancia, vuelve otra vez a ese primer amor, a ese primer altar. Miremoslo en Génesis 13 del 1 al 4, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Entonces, ¿a dónde fue? Al primer lugar, al primer amor, a ese primer lugar de encuentro con Dios. Miren algo muy bonito. Todos fallamos, todos hemos fallado. Tal vez todos hemos ido a Egipto por ayuda, tal vez todos hemos confiado en el hombre, pero ¿sabes algo? Abraham no se quedó allí. No te quedes tú tampoco allí, no te quedes en Egipto, no te quedes pidiendo ayuda a quien no debes. Vuelve al primer amor, ese primer amor, ese primer encuentro con Dios. No fue obstinado Abraham, sino que se arrepintió de lo que había hecho y dijo: voy a volver, debo volver a empezar mi caminar con Dios. Miremos lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que todos necesitamos, un tiempo de refrigerio, tal vez un tiempo de descanso de tantas dificultades, de tanto problema, de tanto trasegar por la vida. Nosotros necesitamos un tiempo de refrigerio, pero la palabra de Dios nos dice: arrepiéntanse. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Y una vez borrados nuestros pecados, vienen tiempos de refrigerio. Es lo que Dios quiere. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, el que los oculta, el que los tapa, ¿sí? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario confesarlos.
Es necesario ir a ese lugar de encuentro, es necesario esa comunión. ¿De acuerdan que yo les decía que el altar se asemejaba a la cruz? Pues ten una comunión con Jesús, ve a la cruz y allí arrepiéntete, porque Jesús derramó su sangre por todos nuestros pecados. Esa sangre que fue derramada fue para limpiarnos del pecado. Y la palabra de Dios dice que si nosotros vamos a esa cruz, vamos a ese lugar de encuentro, tenemos comunión, encontraremos misericordia. Y también nos dice que hallaremos tiempo de refrigerio. Otra cosa que hizo Abraham, y es volvió donde había estado antes del altar, miremoslo. Antes en el altar, al mismo lugar, dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev. En Génesis 13:3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. ¿Sabes qué significa Negev? Negev significa el seco, y Betel significa casa de Dios. Entonces él vuelve a Betel, la casa de Dios, a la casa de su Padre. Volvamos otra vez a ese lugar de encuentro, volvamos otra vez a ese lugar de refugio. Casi siempre todos tenemos un concepto de que llegamos a casa y es llegar a nuestro refugio. Llegar a nuestra casa es llegar a ese lugar de paz. Y es eso lo que hizo Abraham. Fue a Betel, casa de Dios. Miremos lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tal vez nuestra tierra necesita ser sana. Tal vez todo lo que hacemos y lo que construimos, lo que queremos edificar, antes de seguir edificando, necesita ser sano. Necesitamos que Dios intervenga allí esa tierra para que sea más próspera, para que sea más bendecida. Y tal vez esa tierra es nuestro hogar, tal vez esa tierra son nuestros hijos, o tal vez esa tierra es mi corazón. Y yo necesito que Dios entre a esta tierra y sane mis heridas, cierre definitivamente heridas si tengo, porque de otra manera, ¿qué voy a entregar? No leemos que en Egipto Abraham haya edificado un altar. En el mundo tú no edificas nada para Dios, solo en la presencia de Dios, solo en esos lugares apartados. Betel significa casa de Dios, solo en la casa de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Entonces, la edificación empieza desde donde, desde dentro. Debemos permitir que el Espíritu Santo modifique lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Lo apagamos con nuestros pecados, lo apagamos con nuestra desobediencia, lo apagamos con una vida que de verdad no testifica que somos hijos de Dios. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire que eso fue lo que hizo Abraham. Abraham cuando fue y edificó allá su casa, su tienda, ¿sí? Y hace altar allí, es como diciéndole al Señor, Señor, esta es mi morada, pero quiero que tú estés allí. Tu casa debe ser morada de Dios, nuestro corazón debe ser la morada de Dios. Y la palabra, mire, Jesús dice, y moraremos, haremos allí morada con Él. Y es eso lo que realmente tenemos que empezar a buscar y a creerlo. Segunda de Crónicas 39, búsquenla por favor, Segunda de Crónicas 39. Dice, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Quiere decir esto que si nosotros
nos arrepentimos, volvemos a ese primer lugar de encuentro, volvemos a construir ese altar y esa comunión con el Padre, Él nos mirará con misericordia. Él mirará, y no solo a nosotros, dice a nuestros hijos, nuestros hermanos, y por qué no a nuestra nación. ¿Por qué no si nosotros nos empezamos a arrepentir? ¿Por qué si nosotros empezamos a pedir perdón por nuestros gobernantes? ¿Será que Dios no podrá sanar nuestra tierra? Claro que sí, pero hagamos algo por todos, no solo por nosotros. No te olvides que lo poco en Canaán es mejor que lo mucho de Egipto. No bajes a Egipto a buscar algo que no tienes que buscar. Números 23:19, miren lo que dice, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que te digo, si Dios te dio algo, si Dios te dio una promesa, Él la cumple. La cumplió con Abraham. Así Él lo hubiese embarrado. La palabra de Dios dice que Dios enderezará nuestras sendas, y tal vez este es el momento para que dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, para que Él enderece nuestro camino. Se lo enderezó a Abraham. Él tuvo que meter su mano y meterle plaga al faraón de Egipto para poder rescatar a Abraham y a Sarai, y lo hizo porque Él le había hecho una promesa a Abraham. El Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel, y lo será contigo y con los tuyos. ¿De acuerdo? Amén. Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor que no permita que nosotros nos alejemos de su altar, que nos permita regresar si nos hemos alejado. Más aún, Él nos permite, Él nos debe estar esperando a los que se hayan alejado. Él los debe estar esperando con todo el amor y con los brazos abiertos. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Hoy tu palabra me ha permitido ver esa misericordia tuya. Ahí me ha permitido ver y a darle valor al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ese Jesús que me permite, ese sacrificio que me permite tener comunión contigo, Señor, y que tal vez yo ni siquiera he querido aprovechar porque no me he querido acercar a ti. Señor, hoy quiero que mi vida sea un altar de adoración para ti. Hoy yo quiero, Señor, pedirte, amado Dios, que perdones mis faltas, Señor, porque necesito un refrigerio en mi vida. Hoy te pido, amado Dios, que perdones mis faltas, porque necesito hallar oportuno socorro. Amado Dios, tú me has demostrado hoy que tú eres fiel a tu palabra y que tú lo que has prometido lo harás. Y que tus oídos están atentos a aquel pueblo que se arrepiente, Señor. Hoy te quiero pedir perdón por todo lo que nuestros gobernantes hacen en nuestro país. Tal vez muchos de esos guiados por el poder, por el odio, y no pensando en el daño que le están haciendo a la juventud. Hoy te quiero pedir perdón, Señor, porque muchos de nosotros como cristianos no nos hemos levantado a defender la palabra tuya, a defender el poder, a defender los valores, a defender los principios, Señor. Hoy no evidenciamos, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas, sino que a veces le damos más valor a lo que vemos en Egipto, a lo que vemos en el mundo, que a lo que podemos encontrar en ti y en tu palabra. Yo te pido perdón, amado Dios, y que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de nuestra nación. Te pido, Señor, hoy por todos los gobernantes, sin excepción alguna, para que ellos puedan ver el amor tuyo, Señor, para que ellos ojalá te puedan conocer. Clamamos por eso. Necesitamos personas en el gobierno, pero con temor de Dios. Muy pocos hay. Señor, yo te doy la gloria y la honra. Bendigo cada familia, amado Dios. Bendigo cada familia porque yo sé que en cada familia hay promesa, que en cada uno de nosotros hay promesas de bendición. Dios, te doy toda la gloria y toda la honra. Los bendecimos, los amamos.
Les doy gracias por estar cada domingo. Los bendiga el Señor grande, pero grandemente. No te apartes del altar. Mire que Abraham se apartó del altar, el altar nunca. Dios nunca se aparta de nosotros lo dejamos a Él. ¿Listo? No te olvides ahorita Ministerio Infantil. Muchas bendiciones y los queremos mucho. Chao. Gracias, amadas familias, por acompañarnos. No olvides nuestras reuniones semanales por Zoom. Todos los miércoles, conexión familiar a las 7 de la noche. Si eres joven, conéctate a nuestras reuniones todos los viernes a las 6 de la tarde. Y recuerda nuestro culto familiar todos los domingos a las 10 de la mañana por nuestros canales de YouTube y Facebook. Bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos, la vida